Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Ley está de moda. Dicen que la ley es aburrida, es lenta y va mal vestida, y que los abogados a veces no se les entiende, hablan un idioma incomprensible. Pues vamos a desmitificar esto. Esto es un programa que va a vestir bien, que va a acercar la ley, la justicia y el derecho al ciudadano, y que sobre todo vamos a informar de aquellas cuestiones más problemáticas, más vulnerables y sobre todo más distintas. Vamos a acercar la ley, porque es una cosa muy distinta de la justicia. La justicia es dar a cada uno lo que le corresponde, y la ley está de moda. Lo vamos a hacer. Pero este programa no es para juristas, es para vosotros, ciudadanos, porque la inacción, la desinformación, es el enemigo del ciudadano. Para eso estamos aquí. Porque, perdonadme, la ley sí que está de moda. Soy Javier Guerrero, CEO, empresario, escritor y abogado de Guerrero Asociados Abogados, pero estamos aquí como su presentador, porque aquí nos ponemos a su disposición. Os espero un programa lleno de sorpresas. Acompáñenos en esta aventura. Como la nota inicial, vamos a indicar que hoy el proceso de descolonización del Sáhara Occidental en el marco del derecho internacional es uno de los procesos paradigmáticos más inconclusos. Es el donde de alguna manera se acredita que existe una vulneración del principio de autodeterminación de los pueblos. Ya estaba marcado, por desgracia, por la acción internacional de intereses geopolíticos y la ocupación de facto por parte del Reino de Marruecos. España fue la colonia desde 1884 a 1975, donde en esta fecha se cedió la soberanía, bueno, se cedió no, sigue siendo soberana España actualmente, se cedió parte de los territorios a Mauritania y a Marruecos. Mauritania en el 79 lo abandonó y actualmente el Reino de Marruecos sigue ocupando este trozo de tierra del pueblo saharaui. Actualmente es un procedimiento paradigmático en el que no se está llevando a cabo lo que se tiene que hacer, que es la libertad de los pueblos. Por tanto, tenemos un invitado muy especial que nos va a explicar perfectamente en qué consiste este proceso de descolonización. Qué mejor que para dar luz a este proceso tenemos a Elid Mohamed Abdelaziz, periodista, activista saharaui, hijo del histórico líder del Frente Polisario Mohamed Abdelaziz, conocido por su trabajo en medios internacionales y su lucha por la causa saharaui de España. Representa una nueva generación de jóvenes saharauis que defienden la autodeterminación del Sáhara Occidental y denuncian la ocupación marroquí, actuando como una voz clave del proceso en el ámbito mediático, político en España, en Europa y en el ámbito internacional. Jalil, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Javier, por la invitación en este programa. Es un honor. Aquí vamos a intentar explicar de una manera más concisa y sencilla, contextualizando el problema para que los oyentes puedan entenderlo, y luego vamos a ir avanzando, ¿no?, con cuestiones geopolíticas, fechas clave y sobre todo arquitectura jurídica, ¿no? Ahora mismo vives en España, ¿es correcto? Efectivamente. Pero representas a una comunidad que ha sido despojada de su territorio. ¿Cómo se vive la identidad saharaui en el exilio? Bueno, mi función aquí en España actualmente es como delegado saharaui para la Comunidad de Madrid, como parte de una estructura del Frente Polisario que está desplegada en toda la geografía estatal, que su objetivo se basa en 3 elementos básicos. Uno es sensibilizar a la opinión pública del territorio en el que trabajamos sobre la lucha del pueblo saharaui, sobre la exigencia del cumplimiento de la legalidad internacional. 2, intentar recabar el máximo apoyo político a favor del cumplimiento de la legalidad internacional en el proceso de descolonización en el Sáhara Occidental. Y 3, defender incluso los propios intereses de la ciudadanía saharaui. ¿Y por qué, por ejemplo, en España? Porque es muy sencillo. España es parte clave dentro del proceso de descolonización del Sáhara Occidental, como ya habías presentado al inicio. Sigue siendo potencia colonial del territorio saharaui hasta que el pueblo saharaui no decida sobre su futuro. Pero también porque tenemos la plataforma solidaria más amplia en el mundo. Al final es la propia ciudadanía española. La ciudadanía de a pie sigue estando muy vinculada con el pueblo saharaui. ¿Cómo lo vivimos nosotros como representantes? Pues lo vivimos con mucha pasión, porque al final hacemos lo que nos gusta, batallando contra los tentáculos de Marruecos en territorio europeo, intentando un poco evidenciar y denunciar su ocupación del territorio del Sáhara Occidental, pero en ciertas ocasiones también con impotencia, porque después de 50 años, a pesar de tener la ley a nuestro favor, tener 50 años de resoluciones de Naciones Unidas, al final la comunidad internacional es incompetente para cumplir su propia legislación. Corrígeme si me equivoco, a poner un ejemplo muy claro para los televidentes para que entiendan un poco este proceso.
En el año 75 España, ¿no?, abandona el Sáhara y se despreocupa y deja que dos personas, Marruecos y Mauritania, ocupen dos pueblos, ocupen ese territorio, que sería la equivalencia, es pues un inquilino con un contrato de alquiler, está en una vivienda, se va de la vivienda y se despreocupa y se meten dos ocupas, que es Mauritania y Marruecos. España sigue siendo, ¿no?, el inquilino que tiene las obligaciones de pagar al casero. Sin embargo, hay dos ocupas, que son Marruecos y Mauritania, que están ocupando ilegalmente, ¿no?, esa vivienda. Pero España se despreocupa, pero sigue siendo obligación de España. 50 años después sigue pasando esto. ¿Esto equivaldría a lo que ha pasado en el territorio saharaui con España, Mauritania y Marruecos? Sí, es la explicación básica, un manual básico para entender. Que tú tienes un compromiso con alguien y al final ese compromiso lo incumples porque invitas a otros vecinos a ocupar esa vivienda. Eso es una explicación básica y es así. Pero sí mencionaste una fecha clave, un año clave. No se puede entender el conflicto del Sáhara Occidental sin tener en cuenta todo lo que es la historia moderna de España actual en los últimos 50 años. Pero tampoco podemos entender la situación actual en España, sobre todo ahora que estamos celebrando 50 años de Constitución, 50 años de democracia, sin entender por qué surge esto en el 75. En un momento de presión internacional, un momento de transición, en la que España pasaba de una fase de dictadura a un proceso de democracia, al final, en esa misma democracia que se intenta construir en España, ha habido una víctima pisoteada, y en este caso fue el pueblo saharaui. En 1975, el propio rey Juan Carlos, en aquel momento jefe de Estado en funciones, el 3 de noviembre, él se traslada al Aaiún, al territorio entonces conocido como Sáhara Español. Y en su intervención ante los militares presentes, ante la población saharaui, él les suelta una arenga para subir su moral y prometiendo al pueblo saharaui que España iba a estar a su lado. El 6 de noviembre se produjo la conocida como Marcha Verde, a través de la cual pues, Marruecos ocupa el territorio y en el que las tropas españolas se retiran. ¿350.000 soldados? Soldados, claro, vestidos de civil, camuflando de que esto fuese como si fuese una marcha civil, pero al final no era más que una ocupación militar. Y una semana después, el 14 de noviembre, se firman aquí en Madrid los vergonzosos acuerdos tripartitos de Madrid, a través de los cuales Madrid, obviando a la población saharaui, con la que convivió durante un siglo, firma un documento cediendo supuestamente la administración del territorio del Sáhara Occidental a Marruecos por el norte y a Mauritania por el sur. Siendo soberano todavía España. Claro, es que esa es la clave. Vamos a ver, si hoy en día, como juristas, se busca la validez de esos acuerdos tripartitos de Madrid, es nula. No tiene validez. Porque hasta hoy en día nunca se han publicado en el BOI, el documento oficial del Estado. Pero aparte, la propia Naciones Unidas advirtió a España en este caso, y dijo, cuidado, la soberanía es intransferible, porque le corresponde al pueblo saharaui y el pueblo saharaui debe expresarse en un referéndum libre y transparente sobre su futuro. Voy a citar dos documentos básicos desde el punto de vista jurídico, a lo mejor nos complican un poco el asunto. En el 2002, el entonces secretario general adjunto para asuntos jurídicos de Naciones Unidas, el sueco Hans Corell, se le solicita un dictamen y él emite un dictamen en el que habla así textualmente, que España sigue siendo la potencia administradora del territorio del Sáhara Occidental y a España le corresponde completar el proceso de autodeterminación. Y eso estaba relacionado un poco con la batalla por los recursos naturales. Si Marruecos tenía capacidad de negociar con los recursos naturales del Sáhara Occidental o no, le dijo que no, que esos recursos le pertenecen al pueblo saharaui y el pueblo saharaui debe ejercer su libre derecho a la autodeterminación y que España sigue siendo potencia colonial del territorio. 2014, el actual ministro del Interior, Hernández de Marlaska, emite un auto en el que reconoce ese mismo argumentario que defendía Hans Corell y que nosotros defendemos, que España sigue teniendo la soberanía y sigue siendo la figura administradora del territorio del Sáhara Occidental. Por eso nosotros, cuando hablamos con gente a nivel político, a nivel incluso social y solidario, remarcamos que existe una responsabilidad política, jurídica y histórica de España con el territorio del Sahara. Totalmente de acuerdo. De hecho, esto es una cosa muy básica, pero los documentos que son nulos
no despliegan efectos jurídicos. No es que sean impugnables, es que jamás lo despliegan porque no llegan nunca a nacer. Ese documento del 75, de los acuerdos tripartitos famosos de Madrid, en los que se cedía la administración y España pensaba que se lavaba las manos, nunca llegaron a desplegar efectos jurídicos reales porque no fueron vinculantes, porque no se publicaron, no cumplieron la legalidad vigente. Claro, y no eximen a España de su responsabilidad. Claro, es que no exprimen, y por tanto, como son nulos, no despliegan efectos. Y claro, ya no solamente por el tema de la inacción o la nulidad de ese documento, ¿en qué se fundamenta el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación? Bueno, se fundamenta en una cuestión básica, Iván. Y la Biblia jurídica relacionada con la lucha del pueblo saharaui desde el ámbito legal, desde 1963, está dentro de la lista de territorios no autónomos que deben gozar del derecho de autodeterminación dentro de un proceso que englobaba a todo el continente africano, en el que se le da un toque a las potencias coloniales y les dice estos pueblos deben ejercer su derecho a la autodeterminación, a la independencia. La famosa Cuarta Comisión, que hoy todavía existe por los 17 territorios no autónomos, porque todavía no han ejercido ese derecho, y entre ellos el más grande y más importante, el del territorio del Sáhara Occidental. Pero es que después está el dictamen del Tribunal Internacional de la Haya, de 1975, a través del cual la ONU le pide a la Haya un dictamen. ¿Por qué? Porque Marruecos presionaba diciendo que ese era un territorio suyo antes de la llegada a la colonización. Y se habló de que había que dictaminar si ese territorio le perteneció en algún momento a Marruecos o a Mauritania o era un territorio nullus. El dictamen fue muy claro, diciendo que había una cierta relación de vecindad y cultural, incluso religiosa, entre Marruecos y el pueblo saharaui a través de algunas tribus, o entre incluso Mauritania. Pero eso no invalidaba que eso era un territorio de los saharauis que tenía una estructura política tribal que gestionaba ese territorio. Por lo tanto, que ahora mismo el territorio de la autodeterminación es inalienable. En esas cuestiones básicas. ¿En qué se basa la reivindicación de Marruecos? La reivindicación de Marruecos, porque bueno, al final Mauritania se retiró en 1979 y asumió que no le correspondía reivindicar ese territorio y reconoció a la República Árabe Saharaui Democrática, que este año cumple 50 años. En el caso de Marruecos, no tiene más argumentario que la mentalidad expansionista que tiene el propio régimen marroquí. Bajo la estructura que habían tenido ellos de que les correspondería al Gran Magreb, que partía desde Ceuta y Melilla hasta Río Senegal. Y el que también pues, se comía parte de Argelia, Mauritania, el sector del Sáhara Occidental y las Canarias. Pero en base jurídica Marruecos no tiene ningún tipo de justificación para reivindicar el territorio saharaui. ¿Qué papel debería jugar, Jalil, la ONU? ¿Y por qué el referéndum de autodeterminación prometido en el año 91 no prosperó? Por las alianzas y los juegos geopolíticos que conforman el Consejo de Seguridad. Cuando hablamos de Naciones Unidas, aunque parezca una palabra bonita de una institución que genere confianza, a última instancia los que condicionan el enfoque de Naciones Unidas y su dirección son los miembros del Consejo de Seguridad. Y específicamente los 5 miembros del Consejo de Seguridad que tienen la capacidad de veto. Si uno de esos miembros intenta impedir algo, nada puede prosperar, por muy justo y por muy legal que pueda pasar. Lamentablemente, nosotros hemos tenido como enemigos dentro del Consejo de Seguridad, en un principio, a Francia, por ser una potencia excolonial de Marruecos, por sus relaciones geoestratégicas en la región. Siempre ha vetado cualquier solución que implique la aplicación inmediata del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, pero después han entrado otros actores, como los americanos, pues, que se han alineado un poco con la tesis marroquí. Eso es lo que me lleva a lo que te comentaba anteriormente, que es la parte de que nos genera una cierta impotencia, que tengamos la razón, que tengamos la ley de nuestro lado, pero al final la realidad la ejecutan ciertos países que pertenecen a un grupo muy pequeño, que son los que le dan la vuelta al mapa en base a sus intereses geoestratégicos. Actualmente, Jalil, ¿qué responsabilidad tiene España, como antigua potencia colonial, en la actual situación legal y política del Sáhara Occidental? España va a ser siempre el referente en relación al conflicto del Sáhara Occidental, por una relación social, una relación política y histórica. Su responsabilidad, como ya habíamos comentado, que sigue siendo la potencia colonial del territorio saharaui. En el caso del censo, cuando se acordó entre las partes el Frente Polisario y Marruecos, se dijo que el censo debía de partir
teniendo como base el censo elaborado por España en 1974, en el que España se había comprometido a realizar el referéndum de autodeterminación. Por lo tanto, desde el punto legal es este. Desde el punto de vista moral, incluso, es que España no puede entender su pasado sin entender su vinculación con el pueblo saharaui. Y no puede celebrar su presente enterrando la historia del pueblo saharaui. Porque no podemos celebrar 50 años de democracia obviando que esa democracia en gran medida se logró vendiendo a un pueblo. Por lo tanto, y desde el punto de vista social, al final nosotros, la sociedad civil española es una sociedad civil muy vinculada y muy solidaria con el pueblo saharaui. Y por eso nosotros siempre, como saharauis en general, pero como Frente Polisario en particular, como una organización política, siempre hemos delimitado muy bien las dos Españas. La España de los pueblos, de gente anónima, gente de a pie, y la España del poder, que se suscribe a Moncloa. Y por eso no guardamos rencor a España, porque al final sabemos que la España del futuro no es la de los políticos de hoy, es la de los pueblos que nos están apoyando hoy. ¿Consideras o crees que hay espacio para denunciar estos hechos ante tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional o el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos? Sí, nosotros hemos iniciado desde el 2012 una serie de batallas que son batallas, unas proezas desde el punto de vista jurídico. Y cito como ejemplo pues, la batalla ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra los acuerdos de pesca y de agricultura que firma la Unión Europea con Marruecos, incluyendo el territorio del Sáhara Occidental. Tengamos en cuenta que si nosotros, siendo una organización con pocos recursos, nos enfrentamos a los 25 países de la Unión Europea. Casi nada, ¿eh? Casi nada. Y la cuna del derecho internacional. Quiere decir que nos enfrentamos con ellos en una batalla que duró desde el 2012 hasta el 2024, que se emitió la sentencia firme e inapelable, que fue a favor del Frente Polisario, poniendo en evidencia los propios Estados europeos, que son los primeros que se dirigen al mundo hablando del derecho internacional y la legalidad internacional, pero la obvian cuando se relaciona con el Sáhara Occidental. Nos dio la razón el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, diciendo que los acuerdos eran ilegales, por lo tanto fueron anulados de forma inmediata, por dos cuestiones muy básicas. Una, que el territorio del Sáhara Occidental y el territorio de Marruecos son dos territorios distintos y separados. Esa es la premisa básica. Y la segunda, que los recursos del territorio del Sáhara Occidental solamente puede negociar con ellos el pueblo del Sáhara Occidental a través de su representante legítimo y único, que en este caso es el Frente Polisario. Por lo tanto, todo lo que se había firmado con Marruecos, que incumbía esos recursos naturales, era ilegal. Lamentablemente, pues ahora mismo estamos en un escenario donde los propios países europeos, que ya se llevaron esa sentencia que los puso en evidencia y en vergüenza ante la comunidad internacional, están intentando negociar otro marco de acuerdo que incluya el territorio del Sáhara Occidental, obviando de nuevo al pueblo saharaui y al Frente Polisario con Marruecos, lo cual nos pone en un escenario de iniciar una nueva batalla que va a ser los mismos resultados. ¿Cuáles son los objetivos? Pues los objetivos al final te das cuenta que solamente es ganar tiempo y permitir a Marruecos que siga saqueando los recursos del pueblo saharaui. Pero en algún momento esto tiene que cesar. De hecho, esto es un incumplimiento de una sentencia firme y ahora hay que instalar un procedimiento de ejecución internacional para que se ejecute lo que realmente ha dictado. Bueno, ahora mismo el debate dentro del Frente Polisario, ¿cuál va a ser el paso? Iniciaremos una batalla de nuevo legal, porque estamos seguros que el resultado va a ser el mismo, claro, la anulación, pero probablemente hay que ir a una batalla mucho más grande que le duela a Europa, que sea la compensación. Y probablemente estamos hablando de una compensación que se remonta desde los años 50 desde los años 80, hasta la actualidad, y que es mucho dinero. Es muchísimo dinero. Vamos a mojarnos más aún, Jalil. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado detenciones arbitrarias y represión en territorios ocupados. Tú que estás en primera línea, ¿qué nos puedes contar sobre esto? ¿Esas denuncias son reales, son ciertas? La situación en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental, estamos hablando que es uno de los territorios más blindados del mundo. Es el territorio oscuro, como la propia organización Reporteros Sin Frontera ha calificado dentro de sus informes, donde la expulsión de observadores internacionales es un modus operandi normal y diario que Marruecos impide la entrada de cualquier tipo de periodistas, foristas
o observadores que no vayan en la línea con lo que ellos quieran enseñarle al mundo. El caso más cercano, pues hace 4 días se expulsó a una delegación política canaria con una diputada incluso del Congreso de España, y bueno, y España en ningún momento protestó. A tal punto que ahora mismo, si nos vamos en números, tenemos a más de 30 presos políticos saharauis, en el que algunos están condenados a 2 cadenas perpetuas, por el simple hecho de participar en manifestaciones pacíficas exigiendo el respeto a la legalidad internacional, y sus sentencias fueron emitidas en juicios militares. Cuando no es aplicable el juicio militar, claro, esa jurisdicción no es... No, jurisdicción sobre el territorio del Sáhara Occidental. Pero aparte, los encarcelan en cárceles que están a 2.000 kilómetros de sus territorios de origen. ¿Para qué? Para aislarlos más, para someterlos más. Y si todos los juicios en el que participaron organizaciones como las que mencionaste, que le hicieron seguimiento, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Fundación Robert F. Kennedy, que se echaba la mano en la cabeza cuando veían el argumento, las acusaciones que presentaba Marruecos contra ellos, contra unos activistas que estaban sentados en el banquillo, que en el momento de las manifestaciones ni siquiera estaban en el territorio de los hechos. Y fueron condenados a cadena perpetua y a 25 y a 30 años. Y quien puede presionar a Marruecos para que se libere a esos activistas civiles, no lo hace, porque al final es Europa, es España, es Francia, son sus aliados, y callan. También tenemos una lista de 600 desaparecidos desde 1976, que hasta hoy en día los saharauis no saben cuál es su paradero. Tenemos un procedimiento abierto aquí en la Audiencia Nacional, en el que se ha determinado que por genocidio se ha pedido el juicio contra 5 altos rangos militares marroquíes. Pero bueno, pues ahí estamos esperando una respuesta a la petición rogatoria. En ningún momento se ha hecho caso. Mientras que el jefe de la propia contrainteligencia marroquí, que es el aparato responsable de persecución, viene aquí a España y se le condecora con la máxima condecoración del servicio del Ministerio de Interior de España. Pero aparte, no solamente la persecución, la violación de los derechos humanos pasa en el territorio del Sáhara Occidental, es que también sus propios mecanismos de persecución, de hostigamiento a la población saharaui también pasan a otro territorio. No olvidemos que cuando hace poco se detectó que Marruecos estaba utilizando programas espías contra periodistas, contra activistas vinculados a la lucha saharaui fuera del territorio del Sáhara Occidental. Quiere decir que es una situación bastante compleja, bastante difícil, y nosotros al final lo que nos queda es agarrarnos a esos mecanismos internacionales, hacer presión, pero evidentemente lo que pedimos que esas propias organizaciones internacionales, como el Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sea también creíble en sus acciones. Lo que no podemos tener que Marruecos pasee como Pedro por su casa con un historial de violaciones de derechos humanos tan amplio dentro de las organizaciones de derechos humanos. Pero ya no solamente contra la propia población saharaui, es que también incluso contra la propia población marroquí, dentro del territorio marroquí, bien delimitado la legalidad internacional. Corrígeme si me equivoco, ¿eh? Te voy a decir unas cosas, unos datos muy concretos. Existe un 80% de ocupación del país. Hay 2.730 kilómetros, nada más y nada menos, de muralla, y hay 7 millones de minas. ¿Eso es correcto? Correctísimo. Y como matiz, a modo de comparación, el muro militar del territorio del Sáhara Occidental es la segunda barrera militar más grande construida por el hombre. La primera es... la muralla china. Para entender un poco la dimensión. Vale. Estamos hablando que es una herida geográfica que va a ser imborrable incluso después de solucionar el conflicto. A ver cómo tú desmantelas ese armatoste de muro militar de 2.700 kilómetros, y lo cual convierte el territorio del Sáhara Occidental en el territorio más minado del mundo. Y aparte, tenemos el lamentable dato de que en el Sáhara Occidental está la víctima de mina más joven del mundo. 8 meses. No me diga. Ostras, salir. 8 meses. Una niña gateando y le explotan la mina. Quiere decir que es una situación que es tan cercana. Estamos a 80 kilómetros de Canarias. Y somos un país, todo lo que estamos viviendo es parte de responsabilidad de España. Es que más, y se desconocen esos elementos. Y en un vecino tan cercano. Pero es que lo peor además es que hablábamos antes de la entrevista, una mina tiene un coste de 1 euro, pero desmantelarla... 7 euros. Quiere decir que te sale más caro
O sea, tenemos que multiplicar 7 millones de minas por 7 euros. Y luego más. No, otros elementos geográficos que, por ejemplo, al ser un desierto, que cuando vienen las lluvias, todo lo que es el campo minado se desplaza del lugar. Claro, se mueve. Ostras. Por las riadas, por la arena. Pero aparte que Marruecos tampoco entrega los mapas de dónde está localizado el campo de mina. Estamos hablando que los números que estamos manejando son una estimación que probablemente sean más, sean 10 millones o sea el doble. No se puede ni siquiera saber. Ni siquiera saber. Quiere decir que es unas consecuencias de la guerra, de la ocupación, que van a tener que pasar muchísimos años para poder desprenderse de ellas. Estaría toda la tarde hablando contigo. Ya desde realización me están echando bronca, pero voy a intentar pelear con ellos, que para eso es mi programa. Y voy a hacerte 3 preguntitas antes de finalidad y concluir. Exposición magnífica, que se entiende perfectamente lo que querías transmitir. Como activista y comunicador, ¿qué importancia crees que tienen las redes sociales y los medios digitales en la visibilización del conflicto? ¿Ha podido llegar a más gente? ¿Has notado una evolución en los últimos años de que la gente es más conocedora del conflicto? ¿O es una involución, por otro lado? Nuestro peor enemigo es el olvido. Nosotros, y como saharauis, somos muy conscientes desde siempre que somos un pueblo pequeño, pocos recursos y pocos aliados. Marruecos es un pueblo grande, muchos recursos, muchos aliados. Y por lo tanto ha intentado silenciarnos. Cuanto menos se sepa el conflicto del Sáhara Occidental, más cómodo será consolidar mi ocupación. Sí. En España pasa lo mismo. Cuanto menos se sepa del conflicto del Sáhara Occidental, menos exigencia de la ciudadanía voy a tener yo como poder de asumir mis obligaciones. Y si hoy le preguntas a cualquier joven de 18, 19 años en bachiller, que es una fase de enseñanza básica y necesaria y determinante, cuando le preguntas qué sabe el territorio del Sáhara Occidental, te dice nada. Por lo tanto, es un capítulo que se ha intentado eliminar dentro de la historia de España. ¿Por qué? Para no incomodar el poder en asumir sus responsabilidades. Nosotros como saharauis, incluso la gente que es solidaria con nosotros, lo que les invitamos a que luchen contra ese silencio. Rompamos ese muro, pero rompámoslo sobre la causa saharaui en general, rompámoslo sobre la población saharaui que está en las zonas ocupadas y rompámoslo sobre la población saharaui que lleva 50 años en el exilio en los campamentos de refugiados de Tinduf. Fantástico, me has respondido 2 preguntas. Me queda una pregunta. Desde tu visión política y jurídica, ¿qué pasos concretos crees que deberían darse hoy para garantizar la justicia, legalidad internacional y una solución pacífica y duradera para el pueblo saharaui? Es complicada la pregunta, lo sé. No, sí, no sé si va a ser complicado un poco que los que nos escuchen, si nos escuchan desde la grande potencia, la apliquen. Pero es muy sencilla, muy básica. Es que no podemos tener una solución justa, duradera y beneficiosa para toda la región, incluso para el pueblo marroquí, si no se deja al pueblo oprimido expresarse. Si no tenemos una conciencia, una filosofía, una aspiración a ser demócratas, a ser pacifistas, pero eso implica respetar a mi vecino. Por lo tanto, hay que respetar al pueblo saharaui y que después el pueblo saharaui también tenga una responsabilidad solidaria con los pueblos de la región. Si tenemos riqueza, vamos a compartirla con nuestro pueblo de la región. Pero lo que no podemos es lastrar toda la región del Magreb por un conflicto que lleva 50 años, siendo una de las regiones más importantes del mundo, por potencial demográfico, una población joven, por existencia de recursos naturales infinitos, por ser la fachada del Atlántico y el Mediterráneo, y por ser una extensión geográfica el que linda con la Unión Europea y con Europa. Por lo tanto, yo creo que la única solución es que todos los pueblos de la región, empezando por el pueblo saharaui, decida cómo quiere vivir, en paz y en armonía con todos sus pueblos vecinos. O sea, en realidad la solución es sencilla, lo que pasa es que hay que instrumentalizarla, pero sencillo aparentemente es. O sea, Jalil, un placer haberte tenido aquí, un honor, de verdad no sabes lo importante que ha sido que vengas hoy, que des un poco de luz a este conflicto que la gente desconoce, que la gente tampoco se ha escuchado hablar, tampoco conocía la arquitectura que había detrás. Muchísimas gracias. Espero verte de nuevo, espero que sigas con ese activismo tan duradero que puedas visibilizar y que algún día seguro que se va a conseguir desencallar este proceso. Muchas gracias. Muchísimas gracias por darnos voz. Y para lo que queráis, aquí nos tenemos. Muchas gracias. Un honor.
Bueno, dicen que lo bueno se hace esperar. Por fin he llegado a la ansiada sección de Sara. ¿Te inspiro o me copias? A ver, ¿con qué nos sorprendió hoy? Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantada, tú ya sabes que me gusta muchísimo venir a tu programa. Bueno, es que el honor es mutuo. O sea, yo sin ti, vamos, aprendo cada día. Y sobre todo una cosa, hay legiones de fans que ven el programa solo para verte a ti. No solamente para aprender, sino por los consejazos que das y el estilismo que tienes. ¿Con qué nos sorprendes hoy? Bueno, hoy me gustaría tratar un tema sobre las compras, porque es una necesidad comprar vestuario, está claro, y todos compramos vestuario. Ahora, la cuestión es, ¿somos racionales o somos emocionales a la hora de comprar? ¿Tú cómo crees que eres? Ostras, Sara, me parece que esta pregunta no me la he hecho nunca. Pues mira, a lo mejor no dice mucho de mí, pero creo que soy más emocional. Veo algo que me gusta, aunque sea racional porque quiero comprar porque lo necesito, ¿no? Sí. Pues un traje a juego con un chaleco, una corbata, también soy muy emocional. Si me gusta, a veces, aunque no me haga falta, a veces sin querer lo he comprado. He sido consumidor. Bueno, es un poco de capricho, ¿no? Sí, bueno, pero... Todos tenemos ese punto de capricho. Pero dime que es normal. Bueno, a ver, para que te quedes un poco más tranquilo, según la Universidad Nebrija, dicen que el 90% de las personas somos emocionales a la hora de comprar, o sea, se salva solamente un 10%. Y yo diría que es que realmente somos un mix, ¿no? Que no todos somos totalmente racionales ni totalmente emocionales. Hay momentos donde la emoción te puede y te lleva, este impulso te deja llevar y no te puedes controlar, y hay momentos donde siempre eres muy racional. Ahora bien, ¿qué sería, digamos, lo apropiado o qué es lo bueno, ¿no? A la hora de tener un guardarropa? Yo aquí aconsejaría saber lo que tienes. Esto es como cuando una ama de casa va al súper. Tú puedes ir al súper sin saber lo que necesitas, no has mirado la nevera, no has mirado la despensa y no sabes. Entonces te dejas guiar un poco por el impulso de lo que te gusta. Pasas por un pasillo del súper, empiezas a ver ofertas y te las llevas para casa. Pasas por otro pasillo, hay muestras que te pueden estar dando, pues una azafata que estés probando un jamón, es me gusta y te lo llevas. Entonces no tienes en cuenta realmente qué necesitas. Para mí es muy importante saber qué necesitas. Entonces podríamos hacer ese mix de qué necesito y qué me gusta o qué capricho me voy a dar en este momento. Como tú dices, me gusta el reloj y me lo compro. Bueno, pues a lo mejor de vez en cuando te tienes que dar ese capricho, ¿no? Es como en las dietas. Tienes una dieta muy severa, de vez en cuando te la tienes que saltar un poquito, ¿no? Y dices, pues en un momento determinado estoy constantemente sin tomar hidratos de carbono, estoy constantemente tomando mucha proteína, mucha ensalada y ya me estoy aburriendo. Entonces necesito como darme un pequeño premio. Una cosa es que te des un pequeño premio y otra cosa es que vayas constantemente de premio en premio. Bueno, entonces esto ya es más grave. Y entonces, ¿qué factores psicológicos crees que influyen a la hora de comprar o a tener pues, una compra emocional? Porque, por ejemplo, si estamos estresados o tristes, mucha gente compra por emociones. O con rabia. O con rabia. Imagínate que acabas de tener una bronca con tu novio, con el marido, sales con la tarjeta de crédito y la fundes, ¿no? Y puede ser tremendo, ¿no? Es como también la rabia te invita a comprar, ¿no? No solamente cuando estás un poco depre, que parece que necesitas alimentar, ¿no? Venga, ese vacío que tengo en este momento emocional lo voy a alimentar con alguna prenda, con algún caprichito que me voy a llevar a casa. Cuando estás triste también, pero también cuando estás contento. Imagínate que te ha llegado un plus económico que no estabas esperando por algo, porque te ha tocado un décimo de lotería o porque te han llegado una comisión por algo. Pues este dinero que me está entrando, ¿qué voy a hacer? Y rápidamente vas a comprar, puede ser un perfume, puede ser un reloj, puede ser una joya, puede ser un zapato, puede ser un bolso. Es comprar algo que realmente lo estás necesitando. Es que la cuestión sería el hacerte esa pregunta de ¿qué necesito? Y para saber lo que necesitas, tienes que saber lo que tienes. Si tú no eres capaz de mirar en tu guardarropa, ver todo lo que tienes, no vas a saber qué necesitas. Probablemente tú vienes muy conjuntado. No sé si el pañuelo, el chaleco y la corbata venían en un pack. Las tres cosas. Comprado, por supuesto, mirado que venga el pack, claro. Claro, viene en pack, pero imagínate que te encuentras un chaleco precioso que te encanta, pero no viene en el pack con la corbata y el pañuelo, lo tienes que buscar después. Si tú no eres consciente que tienes un chaleco que se te ha quedado solo en ese ropero, a la hora de ponértelo siempre te va a estar faltando el pañuelo o una corbata. Entonces es muy importante que seamos conscientes de qué tenemos para saber lo que necesitamos, si no es imposible. Vas a salir a comprar pues
pues como si fueras una hoja que te lleva el viento de un lado a otro. Esta frase es buenísima, ¿eh? Hay que ser consciente de lo que tenemos para poder comprar lo que necesitamos. Me ha gustado mucho, ¿eh? Muy importante. ¿Tú crees que la autoestima juega un papel fundamental a la hora de hacer una compra? Bueno, la autoestima sí, porque puedes tener ese punto de atrevimiento que te lo da la emoción. O sea, ese punto de atrevimiento. Si tienes una autoestima que está elevada, pues de pronto vas a comprarte ropa interior y eres un poco más atrevida. Si tu autoestima no está tan alta, quizás vas a encontrar cosas que son atrevidas y que son como divertidas y no te vas a exponer porque no te ves. Claro. Porque te sientes como acomplejado, acomplejada. No, esto no me lo voy a poner porque me van a mirar demasiado, creo que no. Pero incluso a la hora de elegir un esmalte de uñas, no me voy a poner esto porque me van a mirar demasiado. La autoestima lo que te va a dar es ese empujón para ver si quieres tener visibilidad o te quieres esconder. Importante. Ostras, ¿qué tipo de consumidores son más propensos a realizar una compra racional? ¿Qué me dirías, Sara? Pues yo diría que son personas más cuadriculadas, que tienen probablemente un presupuesto financiero y no se salen de él. Tiene un presupuesto mensual y no se salen de él. Esto lo sabemos con muchas amas de casa también, que saben que tienen un presupuesto. Por ejemplo, mi madre es una de ellas. Mi madre toda la vida tenía un presupuesto y nunca se pasaba, yo no. Pero ella sí, ella tenía un presupuesto y siempre ha sido súper organizada en el hogar, ¿no? Entonces vemos incluso muchísimos señores igual, tienen su presupuesto para la gasolina, limpieza del vehículo, etcétera, etcétera. Entonces, si tú tienes un presupuesto muy ajustado, va a hacer que probablemente compres solamente en rebajas, pero no vas a comprar cuando ves algo que te gusta, un escaparate, no. Te vas a limitar a las ofertas, te vas a limitar a cuestiones donde quizás hay una boda y tienes que comprarte un traje especial, o quizás vas a tener un evento que requiere que tengas una prenda que te está faltando. Son personas mucho más racionales, que lo tienen todo muy estructurado. Esto es muy bueno, porque te permite, como te decía, el tener una salud financiera buena, pero también digamos que puede ser menos expresivo y puede ser también menos divertido y podría ser menos, como te diría yo, pues menos creativo, porque eres mucho más cuadriculado. ¿Qué estrategias utilizan las marcas para fomentar una compra emocional en el sector de la moda? Muchas. Desde el escaparate, muchas. Desde el escaparate que te invita a mirar ese escaparate y por ende a entrar y consecuentemente a comprar. 1, 2, las rebajas. No sé si te das cuenta, pero antiguamente había rebajas en unas épocas del año. Ahora tenemos el Black Friday. Ahora tenemos constantemente es como descuento por mitad de temporada, pero ahora vendrá San Valentín y antes de San Valentín te van a poner también descuento por temporada. Antes de las vacaciones, descuento por temporada. Llega Navidades y ahí ya no es... Incluso, no sé si recordarás, pero antes las rebajas eran como después de Reyes, después del día 6 de enero comenzaban las rebajas. Ahora nos damos cuenta que no, que incluso antes del 6 de Reyes ya hay rebajas, porque esto impulsa a que el comprador compre. Y además, si vemos los medios digitales, más aún, porque tenemos un bombardeo constante en las redes sociales de ofertas limitadas, de un 2x1, etcétera, etcétera, que lo que hacen es impulsar a que compres o solamente quedan 2, o esta pieza la lleva este famoso, etcétera, etcétera. Entonces hay que frenarse muchísimo y ser muy racional para no comprar, hacerte la pregunta, ¿esto lo necesito realmente? Porque si no caes... Pero es difícil, ¿no? Claro, es dificilísimo. Pues igual de difícil que si pone una pastelería cerca de un colegio. ¿Tú qué crees? ¿Que los niños cuando salen del cole no van a comprarse algo de bollería? Pues es muy difícil sujetarse, ¿no? Porque realmente te están invitando constantemente a lo quieres. Y luego hay cosas que son muy de capricho. Hay ediciones limitadas que son muy de capricho, que sabes que si no la compras en ese momento... Lo vas a perder. Lo vas a perder, te quedas sin ello. O tienes la sensación de que lo pierdes, pero luego siempre sale algo, otra vez. Sí, segunda edición, ¿no? Sí. Es como, venga, segunda edición. Sí. Eso como tu libro, ¿no? Sí. Este abejorro, ya sacaste primera edición, quien no lo tenga ya sacaste una segunda edición. Son trucos de venta, pero hay muchos. ¿Qué elementos, esta pregunta me gusta, te voy a hacer, ¿qué elementos definen vestuario óptimo desde un punto de vista funcional?
O sea, un vestuario óptimo, tú dices, esta persona va óptimamente vestida. ¿Cómo lo dirías? Bueno, pues esa, por mi forma de ser racional, aquí tengo que usar la razón de la emoción, depende del físico de la persona, cómo es su cuerpo, la estructura de su cuerpo, cómo es su físico, cabello, color de piel y sobre todo, muy importante, socialmente, esa persona trabaja, no trabaja, a qué se dedica, porque el vestuario es algo que te acompaña diariamente, dependiendo de lo que tú tengas que hacer. Claro. Si tú eres un estudiante, pues necesitarás vestuario para estudiar. Si tú eres una estrella, pues quizás necesites lentejuelas o plumas, ¿no? Entonces, yo hay veces que me encuentro algunas señoras, no sé, imagínate, te vas a un supermercado y ves una señora que va con lentejuela. Está muy bien, esa es la parte emocional, bueno. Está muy bien. La señora se ha levantado por la mañana, quiere ir a comprar el pan y le apetece ponerse sus lentejuelas, pues ¿por qué no? Pero eso no sería coherente. Claro. Eso no sería coherente. Entonces creo que es muy importante el vestuario que sea coherente con la persona. El vestuario habla y el vestuario siempre te va a decir muchas cosas de la persona que lo lleva puesto, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que transmitir una comunicación coherente con lo que somos. Dependiendo de lo que sea cada cual, pues que se vista de esa manera. ¿Qué consecuencias ahora tiene a largo plazo una persona que solamente consume y hace compras emocionales? Terrible. O sea, la cuenta bancaria la va a tener siempre números rojos, terrible. Terrible porque además si hace compras emocionales se va a encontrar que tiene todo el ropero, todo su armario como muy descabalado, con cosas incoherentes, con cosas que quizás va a tener 4 chaquetas y le falta un suéter de cuello alto, por ejemplo. O se va a encontrar que tiene 4 pares de botas porque le gusta mucho y le faltan unas deportivas. O sea, no ha medido qué necesidad tiene real, sino es algo que le lleva. Es como la alimentación. Una persona que salta a alimentarse de algo que le gusta y le apetece, pues probablemente se hace una analítica y va a tener una descompensación. ¿Puede ser un vestuario emocionalmente satisfactorio y racionalmente funcional al mismo tiempo? ¿O es muy difícil? ¿Es una panacea? No, es fantástico lo que acabas de decir. Me encanta lo que acabas de decir. Eso sería, digamos, como el escenario ideal. El sumum, ¿no? O sea, eso sería el escenario ideal. Eso, y realmente es algo que se consigue. Y se consigue como, pues, conociendo muy bien cuáles son tus necesidades, conociendo muy bien dónde tienes que comprar, qué tienes que comprar y en qué momento también para conseguir a veces descuento o buenos precios. Y desde luego esto es lo que debe ser, tiene que estar alineado con esa realidad, ¿no? ¿Qué necesidades tienes? ¿Qué necesitas? Y sobre todo algo que vaya muy acorde contigo. Y la parte emocional es que si necesitas una chaqueta y te compras la chaqueta más bonita de la tienda, pues maravilloso, ¿no? O sea, tú necesitas pues algo y te has conseguido lo mejor. Imagínate, felicidad total. O sea, me parece genial lo que acabas de decir. Estaré aquí toda la tarde contigo hablando, pero ya me está metiendo bronca por el horario. Y te voy a hacer una pregunta que no quiero que te vayas sin que la respondas. Me parece muy interesante. ¿Qué beneficios psicológicos y económicos, aunque las has explicado durante la estupenda contestación que has hecho de las preguntas, aporta, pues es decir, qué beneficios tiene una persona? ¿Vale? Yo digo beneficios, no te digo cuáles, aunque ya te he dado una pista. Sí. Si adoptas una economía más racional que emocional al elegir vestuario. ¿Qué beneficios vas a tener? Pues te vas a sentir satisfecho y no vas a tener después una sensación de culpa, porque las compras emocionales después viene la sensación de culpa. Hostias. Como cuando te has comido una tarta de chocolate, tú sabías que no la tenías que comer, te habías prometido a ti mismo que solamente un pedacito pequeño, pero llevas media hora comiéndote la tarta y ha desaparecido media tarta de chocolate. Entonces, ¿luego cómo lo compensas? Pues bueno, lo voy a compensar, esta noche no ceno, mañana no desayuno, bueno, total, hago 2 días de ayuno. Terrible para el organismo. Claro. ¿Qué haces con esa compra emocional que no deberías haber hecho? Te has gastado en un bolso 2.000 euros, en el momento tienes un subidón porque qué bonito que es mi bolso, es genial, lo miras, lo tienes ahí puesto y vamos, estás encantada, pero después te va a dar el bajón. ¿Cuánto va a dar el bajón? Cuando veas la cuenta, que has dejado sin pagar la factura del teléfono, que has dejado sin pagar cosas que tenías que afrontar y que pagar, que estás hasta aquí y ahora ¿qué haces con el bolso? Te viene una sensación de culpa.
de irresponsabilidad, de no me debería haber comprado el bolso, pero bueno, ya lo tengo y cada vez que te pones el bolso te recuerda algo que hiciste que no deberías haber hecho. Entonces dan bajones. O sea, la emoción es así, la emoción es fluctuante. A veces estás muy contento y a veces te pega un bajón que te sientes fatal. La conclusión es que es mejor compras racionales, emocionales las mínimas y muy puntuales y siempre buscar lo que necesitas para ver lo que debes comprar. Hacer un listado. Yo creo que es muy sabio sacar todo lo que tienes en el ropero, ponerlo a veces encima de la cama, empezar a ver esto me lo pongo, esto no me lo pongo, esto que no me lo pongo lo puedo vender, incluso sabes que hay tiendas de segunda mano que se pueden vender o donar, sobre todo que no tengas, ¿cómo te diría?, esa distracción visual, que a veces tienes muchas cosas amontonadas y no sabes lo que tienes, parece que tienes muchas cosas y al final tienes 3. No tienes nada. Entonces eso que no voy a usar lo quito, lo que sí realmente voy a usar lo mantengo. Y veo que me falta para conjuntar, me falta un pantalón, me falta un suéter, he descubierto que no tengo chaquetas negras o que ya están muy usadas, ¿no? Y han quedado feas. Entonces hago un listado de qué necesito. ¿Que llega una época de rebajas? Estupendo, salgo de rebajas pero con mi listado y no me compro otra cosa que no tenga en el listado. Es como la compra del súper, muy importante, similar. Exactamente igual. Hagan caso a Sara, que es una experta en moda, compras racionales, emocionales las justas, listados y mirar siempre en el ropero lo que uno tiene antes de ir a comprar. Sara, aprendemos siempre contigo, muchísimas gracias. Hoy sin duda voy a empezar a mirar el ropero a partir de ahora más. Un placer y que hasta la próxima semana. Encantada, Javier, siempre de tener estos tips y sobre todo enseñar un poquito más, ¿no?, a vestirse mejor. Gracias, Sara. Pasamos a la siguiente sección. Bueno, y ahora en persona de interés, donde lo efímero se impone, donde la música se consume como un eco, se olvida, hay voces que permanecen, voces que dejan lugar a lo importante en el alma, que evocan memorias, que encienden pasiones dormidas y nos reconcilia con lo que fuimos. Pilar Bollero no solamente es una artista, es una cantante, es la encarnación de un legado que se resiste a morir, una mujer que ha consagrado su vida a la copla, no como una nostalgia, sino como un acto de amor y resistencia cultural. Y es que Pilar Bollero ganó el juicio, hizo una historia sorprendente y pasó de abogada a catedrática de la copla. Pilar Bollero, muchas gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer estar con vosotros, contigo. Igualmente, un honor, Pilar. Pues bueno, voy a hacerte una serie de preguntas, va a ser cómodo, quiero que sepas que fue un honor escucharte el 17 de noviembre en la Gala de Salud Mental, que tuve el placer de escucharte en vivo y bueno, dejaste a todo el mundo boquiabierto. Gracias. A un servidor incluido, por eso que estés aquí, porque harás que me sentía en deuda contigo para poder conocer y que los televidentes te conozcan un poquito más. Naciste en Cáceres, una tierra rica en tradiciones. ¿Cómo influyó tu entorno extremeño a la hora de hacer la música popular española? En realidad en mi casa no hay una tradición, se escuchaba a Lola, a María Jiménez, a Rocío Jurado, pero mi idilio con la copla es porque llega a mis manos un disco de Concha Piquer y de Imperio Argentina y yo me enamoro de aquellas letras y sobre todo de aquellas historias que me parecían pequeñas obras de teatro. Y yo desde muy niña he querido ser artista, pero tenía muy claro que quería cantar copla. Y ese disco creo que fue muy definitivo a la hora de elegir y decidir. Aquello me hacía evocar, yo creo que cuando cierras los ojos y escuchas el tatuaje de Concha Piquer, estás viendo a ese marinero vagando de mostrador en mostrador, ¿no? En realidad la copla está tan bien contada que es muy fácil que te seduzca. ¿Con qué edad llegó a tus manos ese disco? ¿Lo recuerdas? Era muy jovencita. Yo canto desde muy niña. Yo recuerdo que mi madre siempre cuenta que no sabía hablar muy bien y ya cantaba cosas que escuchaba y que no saben ni siquiera qué era, ¿no? Pero ese disco llegó ya cuando yo ya estaba cansadísima de cantar en el colegio las canciones de Eurovisión de Remedios Amaya. Siempre me ha gustado muchísimo cantar y cada vez que faltaba un profesor pedían que yo cantara o que imitara a otros profesores. O sea que siempre ese ha sido mi sino, interpretar y cantar. Pero ese disco de Concha Piquer llegó a mis manos ya siendo más mayorcita, ya pues a lo mejor tendría 12 años o algo así. O sea, que el talento ya era prematuro. Sí, yo siempre he tenido muy claro que quería ser artista.
Siendo artista, además, has ejercido, tienes el título de abogada y has presentado Solo Prohibido en Canal Extremadura Radio. ¿Qué significa para ti este espacio y el haber dejado esta profesión tan complicada? Bueno, en realidad yo siempre cuento que estudié la carrera pero nunca ejercí, ¿eh? Hay que ser... Soy lo Prohibido es un programa que llega a mis manos hace 20 años y que yo no me imaginaba que podía dar todo de sí, porque nunca había tenido ese flirteo tan directo con la radio y me enamoró plenamente. Y es un espacio que aparece todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana en Canal Extremadura Radio, dedicado a la copla y al bolero, y que es una de las cosas más bonitas que me han pasado en la vida. Y más tarde el mismo canal también me propuso e hicimos un programa dedicado a la música cubana que se emite los sábados a las 10 de la noche y que estoy encantada con él. ¿Crees que la comunicación ha influido de manera positiva a la hora de cantar copla? En mi caso, creo que el concepto que yo tenía de la copla ha influido mucho para no ceñirme solo a cantar, sino para hacer programas, para impartir clases en la universidad. Creo que sí que ha tenido mucho que ver, porque mi romance con este género no se limitaba solamente a interpretarlo, sino también me parecía que lo más bello era poder contar lo que significan esas historias, y eso ha sido el abanico de posibilidades que me ha abierto a mí la copla, ¿no? Poder estar en distintos escenarios. Qué maravilla. Actualmente la copla, ¿cómo la ves en España? ¿Se ha renovado, se mantiene fiel a sus raíces o necesita una nueva generación que la reinvente? Bueno, yo creo que la copla tiene una serie de canciones que van a ser siempre pues, como los estándares de jazz, ¿no? Que se van a seguir interpretando, pues, como pueden ser Ojos Verdes, La Bien Pagada, El Tatuaje, María de la O, tantísimos otros, pero que ahora mismo atraviesa un buen momento. Creo que hay gente joven que se está acercando al género y que ya no existen esos prejuicios que existían cuando yo empecé a cantar copla. Yo desde hace 30 y tantos años me dedico a cantar y siempre estoy escuchando: la copla está en declive, la copla se va a perder, la copla... Nada que ver. La copla es un género que cuando se interpreta en el vis a vis a la gente le gusta muchísimo, siempre que se haga con verdad, y está de absoluta actualidad como cualquier otro género, como lo puede estar el bolero, como lo puede estar el tango, el flamenco. Las cosas de raíz siempre están ahí. ¿Cómo es que un género como la copla hace que siga emocionando profundamente a quien la escucha? Bueno, porque la copla tiene las letras más emocionantes creadas por poetas como Federico García Lorca, Rafael de León, el propio Alberti, Manuel Alejandro, y luego musicadas por grandes talentos que provienen directamente del maestro Manuel de Falla, como pueden ser Quiroga o Solano, y que a la vez es un género interpretado por grandes, ¿no? Por Concha Piquer, Marifé de Triana, Rocío Jurado, Carlos Cano. Creo que tiene absolutamente todos los ingredientes que un género de estas características merece. Es la canción del pueblo, es la canción que cuenta cómo se enamora, cómo llora, cómo sucede el día a día de la emoción del ser humano, pero de la sencillez. Qué bonito. Voy a hacer una pregunta que es complicada esta, es sencilla y complicada. ¿Qué canción de copla te sientes como si fuera tuya y que te define a ti como artista? Si pudieras elegir una, es complicada, ¿eh? A ver, hay muchas canciones dentro del mundo de la copla que a mí me parecen que forman parte de mi día a día y que yo amo. Pero bueno, pues me quedaría quizá con esa etapa maravillosa del maestro Manuel Alejandro en la voz de Rocío Jurado, pues con Se nos rompió el amor, por ejemplo. A lo largo de tu carrera, que tienes un recorrido musical, artístico, que allá donde vas brillas, si pudieras elegir un momento encima de un escenario, ¿con cuál te quedarías? Sí, tengo muy claro cuál sería. ¿Sí? Sería cantando al maestro Solano con la Orquesta de Extremadura en el Teatro Romano de Mérida, un 7 de septiembre, en el que los extremeños celebramos nuestro día, y que fue una noche tan especial para mí que evidentemente
hasta el vestido está consagrado y no he vuelto ni siquiera a ponérmelo, porque como decía Meryl Streep en Los puentes de Madison, fue mi gran noche y ahí está el vestido que no he vuelto ni a... ¿Qué me dices? Ni a lucirlo. Además, el maestro Solano nació en Cáceres. Sí, claro, mi deuda emocional siempre fue por eso, porque yo debuto en un homenaje al maestro Solano con Paquita Rico, María José Santiago, Lolita Sevilla, siendo muy niña. Madre mía. Y tengo una deuda eterna. Y cuando su hermano Fernando me ofrece parte del repertorio de él, mi idea era cantar con la Orquesta de Extremadura, porque cuando él empezó a componer no había conservatorios, no había bandas, no había absolutamente nada en Cáceres que a él le permitieran desarrollarse profesionalmente y se tuvo que ir a Sevilla. De hecho, por eso mucha gente cree que no es extremeño. Claro. Y esa es mi gran lucha, ¿no? Y sobre todo que él, donde quiera que esté, piense que hay una orquesta de Extremadura brillante que interpreta su obra. Tengo que decir que yo he visto además varias veces esta canción, este repertorio, y mira, es que se te pone los pelos de punta, es espectacular. Sí, es que ese teatro es increíble. Bueno, a juego con el artista, por supuesto. O sea, que esto fue todo... ¿Cómo ves el papel actualmente de la mujer en la copla? Porque ha sido un género donde históricamente las grandes voces femeninas expresaban dolores profundos. ¿Actualmente ha habido una evolución en el género? Bueno, yo creo que los dolores siguen estando ahí, porque el amor es el motor de este mundo y es lo que nos define a todos. Qué bonito. Y seguimos llorando por amor y emocionando, ¿no? Y vibrando y queriendo, y eso no tiene nada que ver ni con hombres ni con mujeres, es una cosa del ser humano, ¿no? Y eso es lo que la copla cuenta. Quizá el término folclórica como tal, con esos sentimientos a flor de piel, con esa forma de vivir, de sentir, que supongo que es a lo que te refieres, a lo mejor se ha descafeinado, ¿no? Pero yo sigo pensando que hay muchas mujeres que defienden la copla de una manera absolutamente encarnecida y espectacular, y que los tiempos han cambiado, pero los sentimientos siguen estando ahí. Maravilloso. Tu voz es muy intensa, llega al alma, pero voy a intentar que desveles un pequeño secreto. ¿Cuál es tu ritual que tienes, Pilar, antes de ir a escena? ¿Hay alguna actuación en la que tú hagas algo en concreto, una catarsis, meditas, repites una frase, haces algún tipo de...? Bueno, yo soy creyente y suelo encomendarme a mis vírgenes y a mi Dios. Tengo un pequeño altar con mis seres queridos y poco más. Soy una mujer supersticiosa. Si una vez alguna cosa no ha salido bien y llevo un vestido determinado, no lo vuelvo a repetir, cosas de esas, sí. Tengo mis rituales, pero muy básicos, no tengo grandes manías, ¿no? Pero sí es verdad que un poquito supersticiosa sí que soy. O sea que... Como los toreros. O sea que tenemos a gran artista que por otra parte la superstición, pero no haces grandes rituales, es decir, la luz cae en ti y brilla sin hacer grandes extensiones o algo significativo que cambie. Es decir, solamente la superstición y el talento que tienes hace que todo brille. Es fantástico. Actualmente, ¿qué proyectos tienes entre manos? Bueno, pues en la actualidad estoy con la promoción de este disco y con las actuaciones y las presentaciones que queremos poner en pie para presentarlo. Sigo con mis clases en la Universidad de Extremadura de Historia de la Copla, sigo con los programas de radio, Soy lo Prohibido y Desde que estuve niña en La Habana. Estoy también preparando una gira muy bonita con el ballet de Lisa Alfonso en Cuba, y acabo de grabar un disco, hace unos meses con el Septeto Santiaguero en Mérida, en México, que es un disco de son cubano, que además estoy muy contenta porque el son ahora está de plenísima actualidad, como lo ha estado siempre. Pero lo han nombrado afortunadamente Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y eso es siempre una maravilla.
Y bueno, preparando las giras de verano y como siempre, un poco... ¿Cómo te da la vida, Pilar? Nos has de contar el secreto. ¿Cómo haces tanto y también todo? Bueno, también no seguro que hago 1000 cosas mal. Pues yo creo que las cosas cuando se hacen con corazón y con sentimiento y sobre todo con verdad, llegan a buen puerto. Te voy a hacer 2 preguntas porque si no realización ya me está diciendo el tiempo. Yo estaré contigo toda la tarde. ¿Qué le dirías a esa Pilar si volvieras a volver atrás, de que tiene 12 años? ¿Qué le dirías al oído si puedas hablar con ella? Bueno, yo creo que esa Pilar profesionalmente ha hecho siempre lo que le ha parecido bien y creo que en todos los campos. Eso no va a cambiar porque al final todos metemos la cabeza por un hueco y eso nadie escarmienta por cabeza ajena. Le diría posiblemente que pensara un poco más en ella, pero creo que eso ya está perdido. Y creo que al final el balance pues, es positivo, ¿no? Cuando uno hace lo que le gusta y se levanta cada día pensando esto es lo que quiero hacer, pues es una manera de reafirmarte. Voy a saltarme a la realización y te voy a hacer 2 preguntas. ¿Qué legado te gustaría dejar para las futuras generaciones? Pues el de una mujer que ha cantado y ha puesto el corazón en todo lo que hacía, independientemente de sus virtudes y defectos, pero que siempre lo ha hecho todo con el corazón en la mano. Y si una persona ahora joven quisiera ahora lanzarse a la copla, ¿qué consejos le darías para que ella se aventure en este panorama musical? Que no hiciera caso absolutamente a nadie, que estudiara mucho, que escuchase mucho y que siguiera su instinto y su corazón. Da la sensación, Pilar, que siempre has estado intentando batallar, ¿no?, por aquella gente que no cree en la copla, que es un género más vivo que nunca, que eres un referente en ese sector y que además no solamente demuestra que es una artista de talento, sino una mujer de éxito. Es que decirte que te admiramos profundamente, los que te escuchamos, que tienes un vozarrón increíble, que además haces que el alma, cuando se te escucha, reviva, y que realmente estamos muy contentos de que te hayas dedicado a la copla y que la dejes tan alto. Muchísimas gracias, es un honor haberte tenido y espero que sea la primera de muchas. Muchísimas gracias, un placer y ojalá y nos veamos muchas veces. Por supuesto, gracias por venir. Bueno, ya hemos acabado el programa, todo lo bueno se acaba, pero vamos a hacer la reflexión final en base al libro de un servidor, en este caso La chispa que prende la pólvora. ¿Qué quiere decir esto? El inconformismo a veces es una obra de lucidez. A veces hay que ser inconformistas, salir de la zona de confort, aprender, crecer, no estar cómodo, porque los buenos marineros no se hacen en mares en calma. Por tanto, nunca quitemos importancia a dar ese pasito diario para avanzar, para salir de esa línea que nos marcamos. Las mayores limitaciones las marcamos nosotros mismos. No dejéis que nadie os limite. Creced poco a poco, de manera constante y permanente. Y en un año seréis tan grandes que verás estrellas. Gracias y hasta el próximo programa.